Eduardo, muy agradecidos por la oportunidad de poder escucharte esta noche. Sabemos que Dios te va a utilizar como a cada uno de los hermanos que ha compartido. Y bueno, los dejo ahí con Eduardo. Voy a hacer una oración. Él nos va a ir a compartir la clase del tema de hoy, que seguramente va a ser muy profundo para nuestra vida y pues da continuidad al tema que se habló la semana pasada sobre la caída. Así que vamos a orar y empezamos con la clase de hoy. Amado Señor, que estás en el cielo, queremos darte gracias por darnos el privilegio de estar juntos. Gracias, Señor, Padre, por la vida de Eduardo, por permitirle, Señor, Padre, hoy poder compartir esta clase con nosotros. Gracias también por todos los que nos conectamos, por la vida que nos prestas y la oportunidad que nos das de formar parte, Dios, de este curso, pero no solo de un curso, sino sobre todo de un plan, del plan de salvación. Gracias te damos, quédate con nosotros, con la tecnología, Dios, y quédate con nosotros en este tiempo y oramos en Jesús. Amén. Los dejo con Eduardo. Amén. Buenas noches, hermanos, y es especial para mí poder estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Hoy, en este plan de salvación, nos toca desarrollar el tema de redención y justificación. Sin embargo, es importante que podamos mencionar cómo hemos venido desarrollando este plan de salvación. Si ustedes recuerdan, la primera clase, Andrés Valencia nos hablaba de una introducción acerca de todo el plan de salvación que tenía Dios ya para cada uno de nosotros. En la segunda clase hablamos en especial de lo que era el plan de salvación en la historia y parte de la doctrina nuestra. Y la última clase, que fue Felipe, nos hablaba de la caída, del pecado. En estas tres clases hemos ido aprendiendo cuál era el plan original de salvación. Hoy vamos a hablar de la redención y justificación, que son dos temas completamente diferentes, pero que están siempre relacionados. Así que vamos a comenzar nosotros con nuestro plan de redención y vamos a ir a hablar del efecto anterior, de la caída, porque tenemos que darle el seguimiento a lo que es la redención. El efecto de la caída en todos nosotros no implica que dejamos de ser humanos. Aún continuamos a la imagen de Dios, eso lo vemos en Génesis 5. Pero nuestra rebelión realmente ha afectado profundamente la forma en que somos. El egoísmo, la violencia, la ira, el odio, los celos, el partidismo, las envidias, las rivalidades, el deseo de poder de unos sobre otros, la obsesión insaciable de obtener bienes materiales, las guerras, la falta de amor, etcétera, son un reflejo de lo que es la caída del ser humano. En la caída entendemos que Adán y Eva fueron juzgados y declarados culpables de su desobediencia y al rebelarse ante el Dios Todopoderoso. La situación de la raza humana es muy grave. La justa sentencia debe ser aplicada. ¿Cuál era la sentencia que deberíamos de haber sido aplicada? La paga del pecado, muerte. Pero Dios mostró su gracia en primer lugar con Adán y Eva, para que siguieran sus vidas y se permitiera experimentar su humanidad, aunque dañada por el pecado. Sin embargo, Dios tenía el plan de redimir a los seres humanos. ¿Qué pasaba en este tiempo con la caída? Después de la caída, ¿qué pasó? Bueno, Dios le dio la oportunidad, Adán y Eva tuvieron hijos y viene el primer gran problema. Caín mata a Abel. Luego, más adelante, pues estos tienen sus propios hijos y la historia los muestra que Dios viene y tiene que destruir al ser humano porque han sido desobedientes. Pero, sin embargo, y esto lo podemos ver en Génesis 6:8, cuenta el relato si lo leen, porque no, o sea, casi todas estas escrituras las vimos con Pablo
es parte de la historia y nosotros conocemos muy bien lo que es el pacto que hizo en la historia de redención, el pacto que hizo Dios con Noé, que iba a destruir todo el mundo y solo su familia y los animales que Dios había escogido iban a ser salvados. Entonces, la humanidad, en medio de la humanidad y con Dios, Dios decide destruir el mundo con un gran diluvio. Aquí no será Noé, será como el nuevo Adán, como un nuevo comienzo. Él traerá la nueva posibilidad de descanso, de donde no, recuerden, iba a empezar de nuevo el mundo, sin pecado, sin nada, otra vez. El diluvio destruyó todo y Dios le dice a Noé que acontecerá, qué es lo que va a hacer y cómo va a construir una barca. Sin embargo, esto solo es a efectos de, recuerden que estamos todavía en la caída, efectos de la caída. Dios decide destruir el mundo, lo destruye y queda a Noé y su familia. Crece su familia y a través de Noé viene lo que llamamos nosotros la redención se inicia. Aquí ya vamos a empezar con nuestro tema que se llama la redención inicia, o sea, la promesa. Y vamos a ir a Génesis 12 del 1 al 3, que dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa y esa es la promesa que tenemos todavía en pie. Dios ha estado cumpliendo con todo esto, esa gran promesa que le hizo a Abraham a través de él. ¿Qué podemos rescatar aquí? Miren lo que dice la parte que está subrayado en rojo, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No habla del pueblo de Israel, habla de todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo nos hablaba del pacto, de cuáles eran los elementos que contenía el pacto. Y tal vez para muchas personas y en la actualidad, tal vez estas tres cosas no tenían el gran significado que tuvieron en el momento. Una relación personal con Dios, el crecimiento de su familia hasta llegar a ser una gran nación y la tierra para ahogar de esta gran nación. Pero cualquiera podría hablar y decir, pero ¿qué de importante tienen esos elementos? Miren, la importancia en aquel tiempo. Los dioses que adoraban las otras personas que existían alrededor de Abraham no tenían una relación personal con Dios como la tenemos nosotros en la actualidad. De hecho, ni existían escrituras en el tiempo de Abraham. Recuerden que el Pentateuco fue escrito ya en la parte del Éxodo por Moisés. Entonces, miren qué importante. Cualquiera dice una relación personal con Dios. Nosotros la tenemos ahora. El crecimiento de su familia, si él venía comenzando. Y el hogar para esa nación que había escogido Dios. Entonces, de la descendencia de Abraham, podemos hablar que ahí es el nacimiento de la gran nación de Dios. En los capítulos 25 al 36, se habla en Génesis de la historia de Isaac, sus hijos, Esaú y Jacob, pero que a través de los hijos de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. A pesar de que el propósito de Dios de llamar a Abraham era traer bendición al mundo entero, nuevamente, en este momento del relato bíblico continúa enfocándose realmente en el linaje familiar, en el linaje que venía de Abraham, y ahí vendría la bendición. Y después de Jacob, con sus 12 hijos, cuyas familias se convertirían en las 12 tribus de Israel. La redención ha comenzado, pero las 12 tribus de Israel en ese momento solo son 79 personas. ¿Qué va a pasar con esto? Pues
Todos conocemos la historia y Pablo nos hizo una exposición bien amplia con fechas y todo. No lo vamos a ver con fechas porque aquí vamos a hablar solamente de la redención. La historia ahí está. Imagínense ustedes, o sea, ¿cómo iba a ser la gran nación? Bueno, recuerden de que solo eran 79 personas las que llegaron a Egipto. ¿Y por qué llegaron a Egipto? Porque sus hermanos vendieron a José y José se convirtió en la mano derecha del faraón. Y esa historia la conocemos, la historia de Potifar cuando estuvo en la cárcel y después cuando Dios le revela los sueños del faraón y se convierte en un hombre poderoso y trae su familia con el favor del faraón para que vivan bien en Egipto. Pero ¿qué pasó después de que murió José y toda esa generación? Los egipcios se olvidaron de lo que había hecho José y le empezaron a tener miedo a los israelitas porque eran numerosos. De hecho, los esclavizaron, los sometieron y esa historia la conocemos. ¿Qué es lo que pasa después? Dice que hay 400 años de esclavitud. Algunos autores llaman los 400 años de silencio de Dios cuando va a venir un gran acontecimiento. Y entonces venimos y podemos decir nosotros, en esos 400 años, ¿realmente Dios estuvo en silencio o estuvo escuchando a su pueblo que le decía que vendiera? Entonces, nuevamente, el alcance de Dios nos estrecha hasta una familia. En ese momento, en el nacimiento de Moisés, los egipcios habían tomado que todo niño varón que naciera iba a ser sacrificado. Y viene la madre de Moisés, lo pone en como dice la historia, en una canasta de junco, la tira al Nilo y la encuentra la hija del faraón, quien adopta al niño como que si fuera él. Imagínense, sin ni siquiera 400 años de silencio, dije, pero sin ni siquiera mencionar el nombre de Dios, aquí está la mano de Dios. A su hijo lo agarró y lo llevó para que se educara de la mejor forma con la gente de Egipto. Luego sigue la historia, por supuesto. El rey, ya en esta redención iniciada, el rey escoge a Israel y le enseña realmente el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dice Éxodo 19, 5, 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comuníquenles todo esto al pueblo de Israel. Miren las palabras que están, si del todo obedientes y cumplen mi pacto. ¿Cuál era el pacto? Ser obedientes. Y dice, ustedes son un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿De qué está hablando aquí Dios? De que ellos deberían de ser un ejemplo para ser una nación santa y que las demás naciones que iban a estar a su alrededor se unieran a adorar a Dios, porque ese era el propósito inicial, que es el propósito que tenemos nosotros. Dios llamó a Israel con un propósito muy especial. Ellos fueron elegidos entre todas las naciones para hacer posesión atesorada de Dios. Pero como notamos con Abraham, la elección no es el único privilegio de Israel. También es el llamado a servir para el bien de todas las naciones. Recuerdan en la escritura anterior, es para ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, en este tiempo, en el Éxodo, llega el momento crucial. Y por eso es que fue muy importante que Pablo nos desarrollara con los periodos que cada uno ¿cómo se llama esto? Del proceso que viene esta redención, con fechas y todo, es muy importante, pero no vamos a tener el tiempo para poderlo desarrollar nosotros. En este momento,
si miran la imagen, es Moisés viendo la tierra prometida. Sin embargo, dice, una tierra para el pueblo de Dios, habiéndonos formados en el desierto, y ahora Dios da al pueblo una tierra en la cual ellos puedan vivir y cumplir su llamado para una nación ejemplo. Ok, ¿en qué punto estamos ahí? Recuerden que quedamos en el nacimiento de Moisés, su formación con los egipcios, pero después que vino la salida del pueblo. El pueblo de Dios, ¿cómo hizo? Vinieron las plagas de Egipto. Después ellos salieron, los dejaron salir y se fueron al monte Sinaí. Y ahí recuerden que pasó algo interesante. Ahí el pueblo se rebeló contra Dios. Y es muy importante esta parte porque ¿qué hizo Dios? Recuerden, de donde estaban cuando se rebelaron, estaban más o menos a 3 a 4 días de la tierra prometida. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Se rebelaron, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Con el becerro de cuando se rebelaron. Dios los castigó y los mandó a vagar al desierto 40 años. Y toda aquella generación perversa se perdió. Esta era nueva gente la que venía. Entonces, ¿qué pasó? Esta tierra prometida era eso. Iban a empezar a vivir con la redención iniciada, a vivir la tercera cosa que Dios había prometido. Primero, una relación personal, luego una familia numerosa. Se dice en el libro de Números que fue escrito en este periodo que habían entre 18 y 30 años que eran personas listas para la guerra, más o menos 500,000 personas. O sea, el pueblo que estaba ahí, estamos hablando de más o menos unas 2 millones de personas que vagaron por el desierto y se murieron en todo ese tiempo. Es algo que quiero expresarlo porque muchos autores critican por qué tan rápido el pueblo de Dios fracasó, o sea, fue desobediente. Pero hay algunos historiadores que exponen de la siguiente forma. Uno, en los esclavos que estaban en Egipto, Egipto era una nación poderosa y había conquistado otras naciones y habían otros esclavos de otra índole. Habían otros esclavos que eran idólatras porque no pertenecían al pueblo de Dios, a las 12 tribus. Y por eso, y cuando dijeron, bueno, los esclavos se van, o sea, nadie va a decir, no, yo no soy israelita, me voy a quedar aquí. ¿Va? Entonces vinieron y lo siguieron. Y ahí a eso se cree que pudieron ser influenciados por este grupo de idólatras y por eso fueron destruidos en esos 40 años. Pero continuemos. Una tierra, esta gran nación y su establecimiento en la tierra prometida. Recuerden los 3 elementos básicos de la promesa de Jesús, de Dios. El libro de Josué narra el relato de la conquista israelita a Canaán, bajo su liderazgo, por supuesto. Tomar posesión de su propia tierra era algo adelantado y algo fabuloso porque salieron como esclavos y ahora eran propietarios por la generosidad de Dios. Aunque los israelitas pelearon las batallas, la narración reclama una y otra vez que los israelitas dependen eternamente del Señor para tener éxito. Siempre iba Dios primero. Y mientras estuvieron así, vencieron, vencieron y vencieron. De hecho, la tierra, un regalo del Señor, quien está cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y a Moisés. Esa fue la gran promesa. Luego, el juicio de Dios a los ocupantes, y este comentario quiero hacerlo porque yo me hice muchas veces esta pregunta y yo sé que muchas veces ustedes se la podrán hacer. Que algunos dicen, si Dios es amor, ¿por qué mandó a asesinar a ese montón de gente? ¿Y por qué? Pues aquí encontré algo que me llamó la atención
Y con frecuencia los lectores modernos se encuentran difícil de digerir la instrucción a Israel de echar fuera a otras naciones de la tierra. Eso está en Números. Pero otra parte del relato bíblico muestra sensibilidad a lo inherente y potencial injusticia en la conquista israelita en las tierras que han sido el hogar de otros pueblos. Oigan bien, de acuerdo con el Génesis, Dios no quita la tierra de sus habitantes originales hasta que su pecado ha alcanzado tales niveles que ellos hayan perdido el derecho a ella. La decisión de desheredarlos es justa. De hecho, el comportamiento de los cananitas alcanzaba tal depravación que el juicio que llegó por mano de los israelitas ha sido largamente pospuesto. ¿Y por qué este comentario? Porque siempre han estado tratando de manipular por qué Dios dio la orden de destruir a pueblos completamente. Pero Dios es justo y no lo podemos juzgar por eso, pero Él dice que Él le va a quitar la tierra a las personas que han desobedecido. Aparentemente estos habitantes que habían cuando los israelitas llegaron tenían tal depravación que era difícil, era complicado tenerlo. Entonces, por eso es que es tan importante. Y ahora se dan cuenta ustedes que el conflicto de los israelitas con la franja de Gaza empieza de aquí, lleva 4.000 años. No se va a resolver en un día porque unos reclaman que estaban primero y los otros que Dios se la dio. ¿A quién no podemos tomar partido? El pueblo de Dios es importante y nosotros lo respetamos. Entonces, en esta redención iniciada, el rey recuerda el propósito del pueblo elegido. Miren esta escritura que está en Deuteronomio. Recuerden que el Deuteronomio fue escrito en el Éxodo en los 40 años que anduvieron en el desierto. El rey recuerda su propósito a su pueblo elegido. Miren lo que les he enseñado, los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcannos y póngannos en prácticas. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como la que nosotros tenemos con el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos, ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Miren qué importante. El pueblo de Dios estaba ordenado, era para que demostraran sabiduría e inteligencia ante las demás naciones. ¿Cuál era el propósito de este orden, de las leyes que le dieron? De hecho, si ustedes leen un poco de historia de los pueblos que estaban circunvecinos a los israelitas, casi eran salvajes, pues, o sea, ahí era la ley del más fuerte, no habían cuestiones morales, todo lo que regulaba la ley era casi lo contrario que hacían los pueblos que estaban alrededor. Entonces, aquí, ¿qué les está diciendo Dios? Demostrarán su sabiduría e inteligencia, pero para atraer a aquellos pueblos para que adoraran a nuestro Dios también. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando viene Josué y toma posesión de todo el territorio que le correspondía al pueblo de Israel, empiezan a fallar, ya cuando están como las tribus. Recuerden que esa era una institución que era, las tribus, las 12 tribus manejaban toda la política de cómo se iba a manejar todo el pueblo de Israel. Y los sacerdotes eran parte muy importante para poder ir desarrollando cada una de las actividades de todas las 12 tribus. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a mezclar con otra gente, empezaron a ser idólatras. ¿Y qué pasó? Vinieron otros pueblos y conquistaron algunas
tribus de Israel. ¿Y qué pasó? Nacían nuevamente los caudillos, en la época de los jueces, como Sansón y otros. Y entonces Dios otra vez los bendecía y estaban por un tiempo y volvían a caer. Pero ¿qué pasó con el tiempo? No, Señor, las 12 tribus, lo que necesitamos es un rey, queremos un rey porque los otros tienen rey y nosotros no tenemos nada. Entonces viene el tiempo de los reyes, David, Salomón, que fue el máximo esplendor que tuvo la nación israelita con Salomón. Construye un templo maravilloso, era una maravilla. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Viene nuevamente, muere Salomón y el reino se divide. El reino del norte, el reino del sur. No vamos a ahondar mucho en estas historias porque realmente ya las conocemos muy bien. Y entonces, otra vez, la conquista y viene el destierro, viene el exilio. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué eran, cómo los conquistadores eran pueblos bien aguerridos, los israelitas eran bien aguerridos, y entonces lo que hicieron, como no lo podían vencer tan fácilmente, entonces los dispersaban para que no estuvieran juntos. Entonces viene la época del exilio, de la diáspora, y entonces es aquí cuando Daniel 2, del 44 al 45, habla de la promesa del reino para siempre. Imagínense, están en el exilio. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá por siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca, que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y es interpretación digna de confianza. ¿Qué estaba pasando ahí en el periodo de exilio, de dolor y desesperanza? La gran nación había llegado al cumplir, el pueblo de Dios había fallado para cumplir el pacto con Dios. Pero el plan de redención nunca se detuvo, continuó. Dios revela a Daniel lo siguiente, que vendrá el reino que permanecerá por siempre. El contexto de esta escritura es la promesa, es la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que había una estatua grande, que con los materiales que la roca derribaría. Daniel explica que el reinado de Nabucodonosor era la cabeza y que los reinos siguientes serían Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. La piedra se refiere a Cristo. Y eso se cumple porque si ustedes siguen estudiando la historia, estamos en el periodo aquí del exilio. Y ya tenía, el pueblo de Dios ya tenía esta enseñanza que era el futuro que iba a pasar. Posteriormente a eso, viene, y antes de que venga, después de esto, recuerden, después de que Daniel, perdón, aquí, después de que Daniel le hace esta interpretación al rey Nabucodonosor, pasan otro tiempo, o sea, aquí vienen otra vez lo que hablaban de los 400, otros 400 años de silencio. Después de esto vino la reconstrucción del templo, nuevamente a hacer los sacrificios, y el pueblo de Dios, con el decreto de Ciro, pudo regresar a Jerusalén. Y es ahí donde en este periodo, ya cuando ya están los romanos, que es en el año más o menos 163 o 63, no, 163 creo que es, vienen y conquistan y ellos tienen diferentes formas de manejar y ponen personas
del mismo pueblo para que sean reyes, y ellos a eso son los que manejan. En este tiempo, en estos 400 años que no hay, no es que es un silencio total de Dios, sí se escuchaba, sí Dios estaba ahí presente, pero no hubo ningún profeta, por eso le llaman el silencio. Entonces, ¿qué pasaba? Si hacemos una relación con los 400 años que tenía cuando vino Moisés, era un gran acontecimiento el que iba a venir. Así lo esperaban en estos otros 400 años, porque de esto vendría lo que es el nacimiento de Jesús. Ya en el tiempo más cerca, después de todo esa parte del Viejo Testamento a el Nuevo Testamento. Dice la Escritura en Lucas 1:26, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será el gran hombre, y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre los pueblos de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Miren la relación con la otra escritura, y aquí estamos en la redención, ya no iniciada, ya vamos cumpliendo la redención. Dios traía un plan y lo llevó sistemáticamente para que nosotros lo pudiéramos entender. ¿Qué pasa entonces aquí? Nace Jesús, no tenemos mucha información de los primeros años hasta que él empieza su ministerio, y entonces empieza a evangelizar, empieza a predicar. ¿Y qué es lo que hace? Consigue personas normales, personas que no tienen formación académica, y lo lleva porque tienen que ser pescadores de hombres. Empieza su ministerio, empieza a hacer milagros, empieza a sanar personas, empieza a enseñarle verdaderamente al pueblo judío, ya era el pueblo judío, qué era lo que deberían de hacer correctamente. En ese tiempo habían los partidarios, los fariseos, saduceos y otras ramas que estaban ahí, que cada quien tenía su propia perspectiva de lo que iba a ser el Mesías. Sin embargo, Jesús hace tantas señales milagrosas y pues le tienen miedo los mismos judíos, su mismo pueblo. Pero eso ya estaba escrito. Recuerden Isaías, creo que 54, cómo iba a morir, y también la promesa de un reino eterno. Luego, en la venida del rey, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como Adán, todos mueren, también con Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido tiempo y orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cristo se lleva su ministerio, forma sus discípulos, tiene sus apóstoles, los afirma para que ellos puedan compartir de lo que aprendieron, y es crucificado porque los judíos le tuvieron miedo, lo crucificaron a través de los romanos, y entonces viene aquí, Él es la primicia. Por Él llegamos nosotros a la salvación. Así como Adán nos obliga a morir porque Él fue el que pecó primero, Jesús, que venció la muerte, nos dará de nuevo la vida.
Y esa es la importancia de esta escritura. Ahora, después de todo esto, nosotros ya estamos en el tiempo actual. ¿Cuál es la misión realmente de la iglesia? Nosotros tenemos, tenemos bien firme, correcto y presente qué es lo que debemos de hacer, es avanzar el evangelio. Recuerden, a través de cada uno de nosotros es que podemos compartir de las bondades que tiene el evangelio, de las buenas nuevas. No la exclusividad que se creyeron los israelitas, judíos, que solo ellos tenían el derecho a Dios. Una vez crucificado y que Jesús resucitó, nos dio la oportunidad para que nosotros entremos al reino de Dios. Pues la misión, ¿cuál es? En primera de Pedro 2, 9, 10 dice, difundiendo las noticias del rey, la misión realmente de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión realmente? Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Qué está diciendo? Que nosotros somos sacerdotes, que nosotros somos una nación santa, que somos un pueblo que pertenece a Dios. Y por lo consiguiente, nosotros tenemos que ir y traer otras personas. Esa es parte de lo que es la redención. ¿Qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué viene? La redención tiene que ser completada. Ahorita estamos en que la misión nuestra es ir a otras personas, compartir el mensaje para que cuando venga Jesucristo nuevamente podamos tener un pueblo grande como es lo que quería Dios. Entonces, pasamos a la redención completada, el retorno del rey. ¿Cuándo va a ser eso? Dice en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estaremos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto a los que a ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esta sí ya es parte de lo que es la segunda venida de Cristo. Es cuando la redención se completará. Cuando Jesús venga nuevamente, va a ser la redención cumplida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y aquí las interpretaciones de la Biblia se han ido por infinidad de lugares, por términos que han inventado un montón de situaciones, pero la realidad que ese no es el propósito de la redención. Dios nos dice que los muertos resucitarán primero y los que quedemos, pues vamos a ser arrebatados. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé. O sea, hay tantas contradicciones entre unos y otros que realmente sería conflictivo ponerlos. Nosotros necesitamos saber que Cristo murió por nosotros y que Él, cuando venga la segunda vez, los que seamos fieles a Él, vamos a estar con Él. Tiene que ser nuestra convicción como discípulos. Luego,
las conclusiones que tenemos de lo que es la redención. La reunificación física del cielo y la tierra nos muestra dramáticamente la paz restaurada y en armonía entre el Creador y la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que los que murieron van a recibir su cuerpo incorruptible, y los que estemos vamos a subir también con un cuerpo incorruptible. Ahora dice, Dios viene a morar en la nueva tierra con la humanidad, quitando el pecado y eliminando todos sus efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a vivir en armonía con Dios, como Él había pensado originalmente cuando creó a Adán y a Eva, sin pecado y sin nada, vivir en tranquilidad, en perfecta armonía con Él. No hay más enfermedad, dolor ni muerte, porque la relación de Dios y la humanidad ha sido sanada. Recuerden que somos un mundo caído y por eso existen enfermedades, Cuando venga la segunda venida de Cristo, nosotros no vamos a tener dolor, ni enfermedades, ni nada. La totalidad de la vida humana se purifica e incluso la creación no humana estará libre de pecado, la esclavitud y la muerte. Oigan bien, inclusive la no humana. Esta es la meta impresionante del destino del relato bíblico. Aquí termina el verdadero relato de todo el mundo, la creación renovada, redimida y restaurada. Esta es lo que es la redención. No sé, Pablo, si quieres que tengamos unas pequeñas preguntas de redención y tomamos al tema de justificación, o al final las dos. No sé, si quieren alguien hacer una pregunta, pues podemos hacerlo. Claro que sí, podemos dejar ahí unos minutos si alguien tiene alguna duda. Hola, Sí, buenas noches. buenas noches. Muchas gracias por la clase. Una consultita. La última parte sobre inclusive toda la creación restaurada o regenerada, ¿no? Claro, uno supusiera que los humanos somos aquellos que obedecen y desobedecen a Dios. Y por supuesto, claro, eso con la conciencia que Dios nos ha creado y con la imagen y semejanza que fuimos creados, como tú lo mencionaste desde el principio de la exposición. Pero sin embargo, claro, la Biblia también habla sobre esta creación restaurada. Y también, no recuerdo muy bien el versículo, pero habla de que la creación misma gime con dolores de parto por toda la maldad, ¿no? que hay de parte del ser humano. Esa partecita, no sé si de pronto, eh, claro, no, la Biblia no habla más, sino más bien que todos vamos a ser regenerados y restaurados. Eh, Esto no le absorbo muy bien eh, de la creación que gime con dolores de parto y de la creación y todo lo demás restaurado. No sé si de pronto Ok. puedas... Hay algo que la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, las crea sin pecado. O sea, el plan de Dios es que nosotros viviéramos en armonía con Él. Somos nosotros los que pecamos, los que desobedecemos. Y entonces por eso es todo. Pero sin embargo, Dios tuvo, ¿cómo les voy a decir? Misericordia de nosotros, porque nos dejó vivir, porque la paga del pecado dice muerte. Entonces no existiéramos, pero Él nos dejó, y desde antes de la creación, Él ya tenía su plan de redención para el ser humano, porque ya sabía cómo somos nosotros. Él es inmenso en todo. Y entonces, pues por ahí va la situación. No sé si te contesto la pregunta. Yo podría agregar un poquito nada más. Ajá. Gracias, Wilson, ahí por la pregunta.
cuando el texto que hablas, ¿verdad? De Romanos, que es un texto bastante único, pero sí hay como una oscilación, ¿verdad? Hay como dos vertientes. Una, ¿verdad? Es de que el mundo va a ser destruido, ¿verdad? Y totalmente acabado y pues nos vamos a ir a un cielo, ¿no? Como que es de aquí para allá, ¿no? ¿Verdad? Pero yo entiendo que últimamente, más que todo, quienes creen en la escatología del reino, entienden esa escritura como igual lo que dice Apocalipsis, no vi bajar del cielo a la nueva Jerusalén, Sí, sí, es que el mundo es redimido, ¿verdad? Hablando esa es. planeta Tierra, ¿verdad? Planeta Tierra como tal, ¿verdad? Es redimido, es restaurado a lo que decía Eduardo, ¿verdad? A la condición antes de la caída. Bueno, entonces, pero son las dos, como ideas, pero entiendo por lo que yo he estudiado últimamente, ¿verdad? Es que más los teólogos modernos y creen que es más en este es el mundo que va a ser restaurado, este es el planeta Tierra que va a ser restaurado y que el cielo va a ser acá, ¿verdad? Entonces, pero como tú bien dices, no hay una claridad contundente porque es apenas un pasaje, ¿no? ¿Verdad? Pero esas son como los polos en los que oscila la Sí, interpretación de esta redención. ¿Verdad? Gracias, gracias, Paulo, gracias, Eduardo. excelente. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no pasamos a la justificación. Sí, por favor. Como les decía, eh, estos son dos temas completamente diferentes, pero que sí se relacionan, ¿no? La justificación, vamos a ver por acá algo que encontré como una pequeña definición, que no es una definición, pero sí me gustó mucho para poder ejemplificar lo que es la justificación. Dice, la justificación es un término legal. Se trata del veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada inocente de las acusaciones en su contra. Es lo opuesto a la condenación. Además, la palabra justo proviene de la misma palabra griega y quiere decir que la persona es justificada, es encontrada como justa. De este modo, la justificación es más que el perdón, es la declaración positiva de que una persona es justa. Entonces, eso es lo que es la justificación. Vamos a ir a esta escritura en Romanos 5, del 8 al 9, que dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados en él mediante la muerte de su Hijo, cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él hemos recibido la reconciliación. ¿Qué nos está diciendo esto? Dios muestra su amor con cada uno de nosotros. Recuerden, el pacto original era que el pueblo de Israel iba a ir a compartir a las demás personas para que se llegaran a Dios. No sucedió. Pero ahora sí, nosotros, a través de la muerte de Jesús, todo el que crea en él puede ser salvo, puedes perdonarle sus pecados. Entonces dice aquí, hemos sido justificados por su sangre. Nos perdonaron todos nuestros pecados. Cuando llegamos al bautismo, ¿qué se nos dijo a nosotros? Sus pecados son perdonados. Y nosotros tenemos esa fe que fueron perdonados. Dice que antes que éramos enemigos de Dios, por la muerte de Cristo es que hemos sido reconciliados con Dios y seremos salvados por su vida.
Y por eso estamos, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que es la justificación? Aquí sí, esta es ya una definición ya más ajustada a las cosas de Dios. Podemos definirla como sigue. La justificación es un acto legal instantáneo de Dios en que Él da nuestros pecados por perdonados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros y nos declara justos ante sus ojos. Solo cómo vamos a ser justificados, por qué vamos a ser justificados y cómo vamos a ser justificados. Podríamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué necesitamos ser justificados? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque Dios es justo y por eso es que el pecador no quedará impune a su castigo. Si usted no se vuelve a Dios, no va a ser justificado. Hay que volvernos a Dios. ¿Hay algo que el ser humano puede hacer para evitar el castigo merecido por el justo juicio de Dios? Solo creer en Jesús y rendir nuestra vida al señorío de Cristo. No hay otra forma. El ser humano no puede evitar el castigo, solo a través de creer, porque cuando nosotros creemos y obedecemos, no solo es creer y obedecer, porque ahora hay mucha gente que van a las iglesias y creen, pero no obedecen. Si no, ¿cuánta gente tenemos que llenan las iglesias, pero una vez que salen de ahí no se acuerdan de nada? Viven en una vida desastrosa. Si Cristo ya murió por todos, entonces todos seremos salvos del castigo sin importar lo que hagamos. Entonces, esto es conocido como el universalismo y eso es una herejía, porque dice que Jesús murió por todos y no hay nada que el ser humano deba hacer, ya que Jesús murió por nuestros pecados, pero Jesús murió por los pecados, pero por los que creen en él. O sea, si yo no creo en Jesucristo, no van a ser perdonados mis pecados. Cristo murió por los que creen y los que creemos, nosotros, y nosotros obtendremos la salvación. Fíjense que hay dificultades en cuanto a los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios trabajan en armonía y Dios no piensa como nosotros pensamos. Vaya, digamos, estamos hablando de castigo. ¿Vale? Pónganse ustedes como padres. Un hijo comete alguna falta y tienen que castigarlo. ¿Cómo pensarían? ¿Lo castigo? ¿No lo castigo? ¿Qué hago? O sea, pobrecito el niño, si lo castigo, después va a tener un trauma. Dios no piensa como nosotros pensamos. Él castiga, pero también tiene misericordia y es justo. Dice, los atributos de Dios siempre trabajan en perfecta armonía. Es decir, Dios no deja de mostrar su justicia por haber mostrado su gracia y misericordia. Dios muestra su gracia al dar esperanza a un pecador condenado sin oportunidad alguna de ser justificado y a la vez muestra la justicia al juzgar con rectitud el pecador como culpable. Eso es lo que hablábamos. Sencillamente, Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros muchas veces pensamos de manera muy diferente. Dios, todos los atributos trabajan armónicamente. Para concluir, este primer aspecto de la justificación es en el que Dios declara que nuestros pecados son perdonados, lo que les hablaba yo cuando nos bautizamos. Sin embargo, tal movimiento no es suficiente para ganarnos el favor de Dios. Debemos más bien ir a la neutralidad moral, a un punto en donde tenemos justicia positiva delante de Dios. La justicia de una vida perfecta en obediencia a Él. Quiere decir que Dios nos va a ver a nosotros moralmente bien, justos,
cuando estemos en una vida perfecta de obediencia a Él. Así vamos a ser justificados. Por lo tanto, el segundo aspecto de la justificación es que Dios debe declarar no solo que somos neutrales ante los ojos de Dios, sino que somos justos ante sus ojos, o sea, obedientes. Es más, debe declarar ante Él que tenemos los méritos de la justicia perfecta. Entonces, la justificación, que es obediencia perfecta a Jesús. Hermanos, muchas gracias y que Dios los bendiga. Si hay preguntas, miraremos cómo las podemos desarrollar. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Ok, bueno, yo solamente agradecer a Eduardo por la clase. Creo que es un tema muy extenso, pero muy bien resumido. No sé, Wilson, ¿alguna pregunta? Que vi que abriste Eh, el micrófono. Ujú. sí, gracias. Bueno, es que vamos a tener, creo que siempre es interrogante, ¿no? Pareciera contradictorio el, el salvos únicamente por fe, eh, pero también esta fe demostrada por hechos. Y claro, y ahí está esa, esa parte. Por ahí escuché a alguien decir, tú tienes que hacer tu 50% y y Dios el otro 50%. Pero en realidad Dios hace el 100%, ¿no es cierto? Nuestras obras son únicamente, claro, por definición, un, se podría decir el resultado de ese haber aceptado a Jesucristo y esa aceptación, eh, claro, y por misericordia y por llamado de Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no tiene la opción ni de decir ni sí, ni no, ni yo creo, sino más bien es una obra completa de Dios que ya nos llamó, transformó ese corazón muerto, ese espíritu muerto, nos dio el aliento de vida nuevamente, ese espíritu y ese espíritu es el que a nosotros nos permite obrar. Por supuesto, ahí está parte de la voluntad también no sé si llamarle libre albedrío. Entonces, sí, sí es algo que hay que entenderle. Creo que como discípulos a veces podemos creernos buenos y que por nuestros actos somos salvos, pero siempre estamos en esa línea que cualquier momento pecamos. Y ahí ya se quita esa perfección y un mal pensamiento, una palabra maldicha, un acto inclusive malo, ya nos alejaría de Dios completamente, pero somos justificados, claro, por esa obra que ya hizo Jesús desde antes de que nosotros naciéramos. Entonces, esa parte sí, claro, hay que entenderle bien, creo yo, con la debida coherencia como hijos de Dios y, y sabiendo siempre claro, Él hizo la obra y lo demás es puro agradecimiento. Eso nomás, gracias, gracias Eduardo nuevamente. Amén. Sí, realmente recuerden una situación que la reforma por eso se da, por es uno de los puntos principales que se peleó, que la justificación por fe y la justificación por obra. Todavía sigue ese conflicto. Entonces, creo que nosotros lo que creemos es que vamos a ser justificados por nuestra fe en obediencia a Cristo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches.
Pues sí, yo también tenía un comentario con lo que estaban hablando ahorita y leyendo también el libro que estamos llevando en el curso. Siento que me abrió mucho también como la mente a poder pensar de forma diferente y a poder analizar también las escrituras, analizar mi propia vida, ¿verdad? Porque sí es cierto, esto que decías al final, ¿verdad? La obediencia perfecta. Y ya cuando llegamos a ese punto, o sea, la justificación, el creer en Jesús, ¿verdad? Y pues nosotros venimos, recibimos nuestros estudios, nos bautizamos, ¿verdad? Dios nos da su salvación, pero ahí es donde nos llegamos a topar, ¿verdad? Con esa obediencia perfecta, porque no la logramos, ¿verdad? Aún siendo discípulos, no logramos tener esa obediencia perfecta. Entonces, siento que muchas veces también vamos caminando en nuestro cristianismo pensando que bueno, como ya me bauticé, como estoy en la iglesia, ¿verdad? Entonces, estoy bien, ¿verdad? Y trato de hacer las cosas que me enseñan en la iglesia, estoy bien, pero sin darme cuenta que realmente hay muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Todos los días. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, obediencia perfecta, digo yo, bueno, entonces no puedo, ¿verdad? Pero leía algo en el libro también que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que decía que no podríamos pensar que Dios nos haya dejado como la responsabilidad a nosotros, que Él nos haya dado la salvación al principio y que luego nos haya dejado como para que nosotros mantuviéramos esa salvación a través de nuestra obediencia, porque no es posible hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, eso es algo que, bueno, siento que necesitamos profundizar mucho en las escrituras y también me he dado cuenta que hay muchas cosas que realmente no están 100% claras, ¿verdad? Para ninguna persona, por mucho que haya estudiado la Biblia, hay cosas que nunca van a estar claras al 100%, ¿verdad? Entonces, eso también ahorita es como lo que yo estoy tratando de entender, ¿verdad? Cómo podemos llevar un cristianismo tal vez pensando, bueno, yo soy parte de la iglesia, ya estoy salvo y estoy viviendo una obediencia perfecta a Dios, pero realmente no es así, ¿verdad? Sino que es a través de esa justificación que Dios nos da, pero es ese mismo Espíritu Santo el que nos mantiene, ¿verdad? No es a través de lo que nosotros podamos hacer, aunque sí las obras podrían verse como, bueno, Dios me salvó, yo tengo que mantener esa salvación, pero ahí es donde te digo que se va uno topando, ¿verdad? Como, bueno, pero todos los días estoy pecando, ¿verdad? Entonces regreso a lo mismo. Entonces perdí mi salvación y yo sé que ese va a ser un tema de más adelante, ¿verdad? De perder la salvación, pero sí siento que necesitamos profundizar mucho en ese tema, ¿verdad? Ok. Realmente ser un discípulo es de todos los días. Realmente poder venir y llevar una vida como la quiere Dios es de todos los días. Y hoy tal vez fue un día pesado para unos, pero tal vez fue un día tranquilo para otros. Sin embargo, seguimos luchando. La convicción tiene que ser no pecar. Sin embargo, siempre vamos a pecar, pero no la tenemos que poner como preferencia. No, como somos débiles. No, mi convicción tiene que ser yo no tengo que pecar. Sin embargo, hay oportunidades. Recuerden el estudio de pecado, pues hay pecados por omisión. Sin darnos cuenta pecamos. Hay otros que sí conscientemente los hacemos. Y ese es el problema, que vivimos todos los días, es un día nuevo, un día para amar a Dios, para respetarlo, para quererlo, para seguir en obediencia. Eso es lo que califica a Dios, la obediencia. ¿Perfectos? No. Fuimos imperfectos desde el primer momento que Adán pecó. Allá, antes de ahí sí éramos perfectos, no había ningún problema, pero nosotros arruinamos todo lo que sí. Pero yo ya sabía y por eso tiene este plan de redención y de justificación para cada uno. Pablo, no sé si tienes alguno o hay alguna otra pregunta. Y solamente, gracias ahí, creo que son buenas preguntas que se van a ir algunas resolviendo en el camino, ¿verdad? Yo creo que lo más relevante que sería bueno para concluir esta parte, uno de la justificación,
como bien lo decía Eduardo, es un tema muy grande, muy fuerte, porque no es perdón, porque el perdón es, soy perdonado por algo que hice, ¿verdad? ¿Ok? Pero ese perdón no borra lo que yo hice, ¿ya? En cambio, la justificación es verme a mí como que yo nunca hubiera robado. O sea, a tal grado de maravillosa y grande es la justificación, ¿verdad? Que ante los ojos, obviamente yo me voy a recordar, yo, pero ante los ojos de Dios, es como decía Eduardo, es un término legal que es, él es inocente, imagínense. O sea, es decir, el otro extremo es ser alguien condenado, ¿no? Entonces, la justificación que Jesús dio en la cruz por nosotros nos hace personas que nunca pecaron, imagínense, delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso eso no lo podemos lograr con las obras, no lo podemos lograr con nuestro esfuerzo, es algo que es gracia. ¿Por qué es gracia? Porque es un regalo por algo que no hicimos, ¿verdad? Entonces, eso nos debe de llevar a postrarnos en adoración, a glorificar, a honrar a Dios, ¿verdad? Con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Con respecto a la obediencia, definitivamente la obediencia es requerida, ¿verdad? Es requerida, es una respuesta. Leemos Juan y aparece Juan primera de Juan, capítulo 3, y lo bombardea uno con la obediencia, pero hay una palabra importante ahí que es la práctica. Está bien, todos pecamos, pero hay una diferencia a alguien que practica el pecado. Alguien que practica el pecado es un experto, ¿no? Es alguien que hace el pecado todo el tiempo, lo mismo. Ahí obviamente no hay arrepentimiento y bueno, yo creo que es ahí donde entra a batear esas escrituras, ¿verdad? Donde hablan de que el que no es obediente no permanece en Dios, ¿verdad? Habla no de alguien que falla, porque todos fallamos, no, sino alguien que practica, que está continuamente en el mismo pecado. Pero vamos a terminar ahí con Rita, ¿verdad? Tiene una pregunta. Sí, buenas noches, muchas gracias. Según lo que estabas diciendo tú ahorita, me vino una duda de si la justificación eh, es retirada en algún momento, digamos que una persona o nosotros como discípulos llevamos una vida de pecado y no nos queremos arrepentir. ¿Qué pasa con esa justificación que Dios ya dio a nuestra vida? ¿Esa es retirada de nuestra vida o cómo puede ser eso? Según lo que Oh, nosotros creemos, creemos que sí. sí. Obviamente vamos a ver el punto de vista calvinista, que es lo que ustedes están leyendo en el libro, y te va a decir que no, ¿verdad? Y tiene una premisa. La premisa es esta, en la que ellos, y bueno, es válido porque al final, como ustedes han hablado, pues es algo que no vamos a llegar a una conclusión, ¿verdad? Porque ellos creen que salvo siempre es salvo. Porque si alguien está viviendo en pecado y practicando el pecado, nunca fue salvo. Esa es su perspectiva. Entonces ahí se la libran fácilmente, ¿no? Porque dice, bueno, él nunca perdió la salvación porque nunca la tuvo, ¿verdad? Nunca la tuvo. Entonces, él nunca fue salvo, por eso es que se cayó, ¿verdad? Y hay escrituras que ellos utilizan, ¿no? Que los respaldan como ellos nunca fueron, él nunca fue de los míos, ¿verdad? Hablando de Judas, él siempre cayó, algo así, o nunca estuvo con nosotros. Pero según lo que yo veo, no solo en las escrituras de Hebreos, ¿verdad? Que seguramente es lo que nos va a enseñar Eduardo al final del curso, sino veo también en Primera de Juan, que habla de la práctica, vuelvo a lo mismo, ¿no? A la práctica reiterada del pecado, ¿verdad? Cuando se habla de alguien, dice, eran de los nuestros, ¿no? Pero no lo son, ¿verdad? O alguien que está practicando el pecado, o sea, alguien que no ha tenido arrepentimiento, no ha, o ha dejado de creer en Jesús, ¿verdad? Que es el pecado imperdonable, ¿verdad? Entonces,
yo pienso que es una persona que cae de la gracia, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que sí se puede perder la salvación, ¿verdad? Que alguien que sale de la fe y se va a pecar y muere en su pecado, y aún los evangelios son lo que nos muestran, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, bueno, no definitivamente lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Verdad? Pero te digo, el punto de vista calvinista es ese, o sea, es que si alguien se cayó de la fe, como nosotros decimos, ¿verdad? Y anda ahí pecando, anda ahí en inmoralidad, en vicios, entonces, él nunca fue. Esa es su salida, digámoslo así, ¿verdad? Lo que yo creo es lo siguiente, hermanos. Nosotros no somos capaces de mantenernos dentro del rey, dentro de los caminos de Dios. No podemos glorificarnos. Es Dios en su misericordia quien nos permite, ¿sí? ¿Verdad? Pero hay un elemento importante y es el deseo, ¿verdad? Las ganas, el tener la sed, el ir a Dios, ¿verdad? El quererlo al final. No podemos, pero Él en su misericordia nos ayuda. Entonces yo creo que yo no puedo mantener mi salvación, pero sí la puedo perder, ¿verdad? O sea, yo no puedo ganarme mi salvación, por más que me esfuerce voy a fallar, no voy a lograr, o sea, si no, pues voy a volverme un monje pegándome latigazos en la espalda como lo hacía Lutero, pero soy justificado por misericordia, pero sí puedo echarlo a perder, ¿verdad? Sí puedo echarlo a perder, ¿cómo? Practicando el pecado, alejándome de la fe en Cristo, ¿verdad? De la obediencia. Entonces, y pues vemos en la Biblia, o sea, hay el Himeneo, Alejandro, Diótrefes, o sea, hay muchos ejemplos con nombre de personas que se alejaron, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde vamos a siempre tener el debate, ¿no? Pero según lo que yo pienso, lo que veo con muchas escrituras, es eso, ¿verdad? Que sí podemos perder la maravillosa justificación, ¿verdad? Qué impresionante, ¿no? ¿Verdad? Dios nos permite ser nuevos y echarlo a perder, ¿verdad? Por el pecado. Pero si apreciamos lo que hoy nos enseñó Eduardo, si valoramos la justificación, si agradecemos la bendita sangre de Cristo que pagó esa justificación y que Dios nos ve como nuevos, yo creo que si lo entendemos de corazón y lo creemos, es mucho más probable que nos mantengamos en el camino del Señor. Lo que hoy nos enseñaron, creo que es una verdad tan profunda que pues va a transformar nuestra vida cada día, ¿verdad? Pero gracias, son buenas preguntas y vamos a seguir aprendiendo en el curso. Amén. Amén, gracias. Gracias de nuevo, Eduardo, gracias a todos. Solamente quiero pedirles, vamos a tener ya, pues, para la siguiente semana el examen. Ya hoy lo cargué, ya ahí en Canva, ahí puse una imagen. Tienen que entrar al Canva, a la parte donde dice evaluaciones, y ahí está una sencilla evaluación. Pueden ver sus presentaciones, ¿verdad? Ahí están las presentaciones, principalmente vamos a utilizar las últimas 3 clases, la de la caída, la de esta clase de hoy, justificación y redención, y la de la historia. ¿Verdad? Esas 3 clases las pueden repasar ahí en las presentaciones, pueden contestar. Recuerden que es un examen para retroalimentarnos, ¿verdad? Para poder ahí repasar lo que hemos estado aprendiendo, pero vale puntos, entonces sí hay que hacerlo, por favor. De nuevo, Eduardo, muchas gracias por apoyarnos, no solo en este curso, sino en toda la enseñanza en Centroamérica. Dios les bendiga, hermanos, descansen y estamos ahí viéndonos el próximo lunes, si Dios nos lo permite. Amén. Buenas noches. Gracias. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, Buenas Eduardo. noches. Feliz noche. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz Feliz noche.